Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por su bendita palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en este libro de Hechos que terminamos hoy, en nuestro día número 54 de reto de lectura bíblica del Nuevo Testamento en 6 meses. Y gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias por la sabiduría y la revelación que traes y seguirás trayendo con el resto de libros a nuestra vida. Vamos a leer entonces el capítulo final de Hechos, Hechos capítulo 28. Y vamos a ver cómo el Señor nos sigue hablando y en medio de la adversidad, en medio de lo que parece el acabose, en medio de lo que parece la destrucción total, Él se sigue moviendo, Él sigue proveyendo y Él se sigue manifestando con poder absoluto. Hechos 28. Pablo en la isla de Malta. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permite vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que nada pasaba, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que ya no era un homicida, sino que era un dios. Cerca de la costa, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para continuar el viaje. 3 veces después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Poteloi. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro, por el camino Apio, para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a todos los líderes judíos locales y les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí pues a ustedes que vinieran hoy hasta aquí, que nos conociéramos, y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo en la esperanza de Israel, el Mesías, que ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente
llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Le explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden verse y volverse a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Terminamos el libro de Hechos. ¿Y cómo iniciamos el libro de Hechos? Con la promesa del Espíritu Santo que revelaría a Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y cómo termina el libro de Hechos? Dice versículo 31 del capítulo 28. Y Pablo proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. De principio a fin, el Evangelio de Cristo fue predicado por Pablo con poder y con autoridad. Y otra cosa grande para rescatar de este último capítulo de Hechos, y creo que lo dije en el audio anterior, y es que de muchas formas se pudo haber interpretado esta pérdida y esto que se hubieran desviado y que el viento los hubiera mandado de un lado y para el otro y que el barco se hubiera destruido y que esta serpiente hubiera mordido a Pablo y que tuvieran mucho frío y que tuvieran hambre. Se hubiera podido ver como que Dios no estaba con ellos, como que Dios los había abandonado, como que Dios no estaba en medio del asunto, pero Dios estaba muy pendiente de su hombre, muy pendiente de Pablo y de los que estaban con él para servirle. Y el Señor, en medio de la adversidad y en medio de la derrota y en medio de la destrucción y en medio de que el barco se partió, que se retrasaron, que tuvieron hambre, que tuvieron frío, el poder de Dios estaba listo para manifestarse, porque sanó al padre, el dueño de la isla, porque sanó a todos los enfermos, porque hubo un avivamiento extraordinario en esa isla que no habría podido llevarse a cabo si Pablo y el barco y la gente que iba con él no se hubieran perdido. Así que Dios es especialista en transformar, Dios es especialista en cambiar. Todo lo que el enemigo tenga para nuestro mal, el Señor lo va a transformar para nuestro bien. Sucedió con Pablo y sucederá con nosotros. Muchas bendiciones y regresamos con un nuevo libro en este reto de lectura del Nuevo Testamento en 6 meses. Muchas bendiciones.